La nieve caía sin descanso sobre las montañas Bitterroot. En medio de ese desierto blanco, una prisión solitaria resistía el invierno como una cicatriz sobre el paisaje. Cada noche, cuando las luces del muro parpadeaban un eco profundo, se alzaba desde el bosque el aullido de los lobos. Los guardias decían que era una advertencia, un recordatorio de lo que esperaba fuera frío, hambre, muerte. Pero para Ethan Reyes, recluido en el bloque norte, aquellos aullidos eran otra cosa. Eran una melodía de libertad. Golpeaba el muro con una piedra 3 veces, siempre al mismo ritmo. Una costumbre que empezó sin pensar, hasta que una noche, una respuesta llegó. Un silbido del viento, o tal vez algo más vivo. Ethan se acercó a la ventana. Entre la ventisca, 2 ojos dorados lo miraban desde el límite del bosque. Por un instante, el preso y el lobo compartieron el mismo silencio. Uno tras los barrotes, otro tras los árboles. Ambos prisioneros de un mundo que no entendía su naturaleza. ¿Alguna vez has sentido que algo salvaje te observa? No con miedo, sino con compasión. Hoy te contaré la historia de ese hombre y esa manada. Una historia donde la redención llegó con el eco de un aullido. Y lo que ocurrió después cambió para siempre la manera en que muchos entendieron la libertad. Su nombre era Ethan Reyes, 40 años, ingeniero informático, 10 años de condena en la prisión estatal de Bitterroot por un error que cambió su vida. No fue un criminal violento, una filtración en un sistema de seguridad industrial, una negligencia decían provocó un apagón en toda la ciudad. No hubo víctimas, pero la justicia necesitaba un culpable. Y Ethan, con su silencio obstinado y su falta de defensa, se convirtió en el rostro de la culpa. La celda 213 bloque norte. Desde allí podía ver el bosque. Durante el día parecía un muro verde interminable. De noche se transformaba en una sombra viva, donde los lobos vagaban entre los pinos y los abetos congelados. Ethan contaba los días no por el calendario, sino por los aullidos. Cada canto de la manada era una marca en su mente, una manera de medir el tiempo más allá de los muros. Los guardias se burlaban. Nuestro hombre lobo ya empezó su concierto otra vez. Él no respondía, solo sonreía porque era cierto, en algún nivel, que no comprendía se sentía escuchado. A veces soñaba que caminaba entre ellos sin cadenas con el aire frío quemándole la piel. Despertaba con las manos rígidas por el hielo y una idea fija, no todo lo salvaje está perdido. El entorno que rodeaba la prisión era tan inhóspito como majestuoso. Las montañas Bitterroot formaban un muro natural. Los árboles estaban cubiertos de escarcha y los ríos dormían bajo el hielo. Durante los meses de invierno, la nieve alcanzaba el 1,5 metros. El aislamiento era total, las rutas quedaban cortadas, y la prisión se convertía en una isla de concreto en medio del desierto blanco. Allí la naturaleza no necesitaba permiso para recordarte quién manda. Las cámaras de vigilancia captaban de vez en cuando sombras moviéndose entre los árboles. Lobos grises, algunos solitarios, otros en grupos de 5 o 6, cazaban ciervos zorros o a veces nada. Solo caminaban siguiendo el instinto que los mantenía unidos. Ethan los observaba desde la ventana cada vez que podía. Notaba que siempre había uno que se adelantaba. El líder, grande con pelaje oscuro y una cicatriz sobre el hocico. Ese era el que respondía a sus golpes en el muro con aullidos profundos que vibraban en el pecho. Ethan lo llamaba Ghost. Una noche mientras los otros presos dormían, Ethan escribió en un pedazo de cartón que arrancó de una caja: cuando miras al lobo, ves lo que fuiste. Cuando él te mira, ve lo que podrías volver a ser. Lo escondió bajo su colchón como un secreto. Nadie entendería que aquellos aullidos, lejos de recordarle su encierro, le enseñaban algo más grande, que la libertad no es un lugar, sino una actitud. La noche en que todo cambió, comenzó como cualquier otra. El viento soplaba del norte, arrastrando nieve fina como ceniza. Ethan, despierto en su litera, contaba los segundos entre los aullidos. 1, 2, 3, silencio. Era un lenguaje que solo él parecía entender. De pronto las luces del perímetro parpadearon. El generador falló, dejando la prisión en una oscuridad densa, casi viva. Los guardias corrieron por los pasillos, pero Ethan se mantuvo inmóvil. En ese silencio absoluto, escuchó algo distinto: pasos sobre la nieve muy cerca del muro. Se acercó a la ventana y contuvo el aliento. 2 sombras se movían entre los árboles apenas visibles bajo la neblina blanca. Y entonces los vio. Una manada de lobos grises, 6 en total, avanzando en formación.
El más grande iba al frente, pelaje oscuro, mirada de fuego. Ghost. Ethan no sabía por qué, pero algo lo impulsó a hacer lo impensable. Apretó los labios y silbó. Un sonido corto limpio que cortó la noche. Por un instante, los lobos se detuvieron. Luego, Ghost levantó la cabeza y respondió con un aullido profundo que resonó en las paredes de la prisión. Ethan sintió que el aire se le escapaba del pecho. Aquel sonido no era amenaza, era reconocimiento. Un intercambio entre dos seres que compartían la misma soledad. Esa fue la primera noche del diálogo. Cada madrugada, Ethan repetía el silbido, y cada vez Ghost respondía desde el bosque. A veces con un aullido largo, otras con 3 cortos, como si imitara los golpes que Ethan daba en el muro. Una melodía nacía entre el concreto y los árboles. Los guardias lo notaron. «¿Qué diablos haces, Reyes?» «Solo escucho», respondió él con una media sonrisa. Lo enviaron a aislamiento por conducta extraña. Pero no sabían que en ese silencio forzado, los aullidos eran más claros que nunca. Durante días, Ethan comenzó a observar detalles. Ghost nunca se acercaba solo. Siempre había una hembra y 2 cachorros que lo seguían. Parecían patrullar el perímetro, pero sin acercarse demasiado. Ethan comprendió que para ellos, la prisión era solo otra frontera, y que él detrás de los barrotes era parte de ese territorio. Una madrugada, tras una ventisca especialmente fuerte, Ethan escuchó un sonido distinto, un gemido bajo herido. Miró a través de la nieve. Un lobo más joven, posiblemente uno de los cachorros, se había quedado atrapado entre ramas caídas cerca de la alambrada. Ghost rondaba alrededor sin poder acercarse más. Ethan golpeó el muro con fuerza, intentando atraer la atención de los guardias. Nadie vino. Entonces comenzó a silbar de nuevo, esta vez más rápido, más urgente. Ghost levantó la cabeza, entendió el ritmo y con un salto poderoso rompió la rama con sus mandíbulas. El cachorro quedó libre. Ethan no lo podía creer. Desde el otro lado del muro, Ghost miró hacia la ventana, respirando con fuerza la nieve cubriendo su lomo. Ethan levantó la mano. Por un segundo eterno, el hombre y el animal compartieron una misma mirada. No había miedo, solo respeto. Desde esa noche, los aullidos se convirtieron en promesas. El muro ya no separaba 2 mundos, los unía con un eco que solo ellos comprendían. El invierno se volvió un enemigo invisible. El aire era tan frío que incluso el metal de los barrotes crujía bajo la escarcha. Dentro del bloque norte, el calor apenas alcanzaba para sobrevivir. El generador principal, viejo y sobrecargado, empezó a fallar. Cada vez que se apagaban las luces, Ethan sabía que los lobos aparecerían. Afuera el bosque era una sinfonía de viento, nieve y vida salvaje. Adentro la prisión era una tumba de concreto. Pero entre esos 2 mundos existía un puente hecho de aullidos. Ethan comenzó a reconocer los sonidos como si fueran palabras. El aullido, largo y grave de Ghost, marcaba el inicio de la noche. Los más cortos dispersos pertenecían a los jóvenes, y uno en particular, una nota aguda quebrada, provenía de la hembra alfa. Era el sonido más triste que Ethan había escuchado. Cada noche, él respondía golpeando el muro o silbando 3 veces. Una comunicación simple, pero constante. Con el paso de las semanas, se volvió su única rutina. Los guardias lo veían más tranquilo, más enfocado. Nadie imaginaba que su serenidad venía de los lobos. Afuera la tormenta crecía. El viento aullaba tan fuerte que las montañas parecían vibrar. La nieve cubrió las carreteras y la prisión quedó completamente aislada. Las radios dejaron de funcionar y las reservas de diésel disminuían. El penal entero dependía del generador auxiliar. Esa noche, Ethan no durmió. Escuchó cómo las ráfagas golpeaban las paredes y el techo metálico. El mundo entero parecía temblar. Y entonces, entre el rugido del viento, volvió a oírlo el aullido de Ghost. No era uno solo, era un llamado repetido insistente. Ethan se levantó, fue hasta la ventana y vio apenas siluetas difusas entre la neblina blanca. La manada estaba allí desafiando la tormenta. «¿Por qué siguen viniendo?», susurró, como si respondiera Ghost, levantó la cabeza y aulló de nuevo más fuerte. El sonido cruzó la nieve, rebotó en los muros y se perdió en el eco. Ethan lo sintió dentro del pecho. No era un canto de advertencia, era compañía. En ese instante, comprendió que no estaba solo, que en algún lugar de esa frontera invisible alguien o algo lo consideraba parte de su manada.
Durante los días siguientes, la tormenta se intensificó. Los guardias se turnaban para mantener el generador activo, pero el combustible se agotaba. Cuando finalmente las luces se apagaron del todo, el silencio cayó como una losa. La prisión entera quedó sumida en la oscuridad. Ethan permaneció junto a la ventana cubierto con una manta raída. Fuera los lobos se movían como sombras vivas. Los veía apenas cuando los relámpagos iluminaban el bosque. Cada destello era un cuadro Ghost, caminando al frente, la hembra detrás, los jóvenes siguiendo sus huellas. Una coreografía salvaje. Y entonces algo cambió. El aullido de Ghost se volvió distinto. Ya no era una melodía solitaria. Era un patrón, 3 largos, 2 cortos, el mismo ritmo que Ethan había usado meses atrás para golpear el muro, su propio código. Ethan sonrió. Golpeó suavemente el metal con los nudillos repitiendo la secuencia. Ghost respondió. Por un momento los límites del encierro desaparecieron. La nieve, el concreto, los barrotes, todo se disolvió en ese intercambio. Era como si la naturaleza misma le recordara que incluso en la oscuridad alguien lo escuchaba. Los demás presos comenzaron a notar los aullidos. Algunos se quejaban, otros los temían, pero Ethan los esperaba cada noche como si fueran un rezo. En el silencio absoluto de la prisión congelada, los lobos eran su única señal de vida. Al amanecer, cuando el viento cesó, el bosque quedó inmóvil. La nieve lo había cubierto todo, borrando los caminos. Ethan buscó los ojos dorados entre los árboles, pero no los vio. Solo quedó un rastro tenue de huellas que se perdían entre las sombras. Ese día comprendió lo que los lobos le estaban enseñando. Sobrevivir no era resistir el encierro, sino encontrar un propósito dentro de él. Y su propósito, por primera vez en años, no era escapar, era escuchar. La noche cayó como un telón de hierro. Primero se fue el zumbido del generador, después el latido eléctrico de los pasillos, por último, la tibia respiración de las calderas. La prisión entera quedó suspendida en un silencio pesado, un vacío que parecía tragar el aliento de los hombres y el vapor de sus bocas. En el bloque norte, una chispa saltó dentro del cuadro eléctrico y murió sin ruido. Las puertas automáticas se quedaron cerradas, ancladas por el hielo que ya colonizaba las bisagras. Ethan palpó la penumbra hasta llegar a la ventana. Del otro lado, la ventisca borraba el mundo. No había luna, ni estrellas, ni faros del perímetro. Solo un blanco absoluto, hasta que entre la nada emergió un sonido, un aullido grave, largo, como la cuerda de un violonchelo tensada hasta el límite. Ghost. Ethan apoyó la frente en el cristal helado. El vidrio le devolvió un dolor limpio y vivo, casi un recordatorio de que seguía allí. Golpeó el muro 3 veces. La respuesta no tardó, 2 aullidos cortos, uno largo. El código. Su código. Dentro del bloque, 2 reclusos gritaban pidiendo ayuda. El frío trepaba por las tuberías como una enredadera metálica. Las mantas húmedas por el vaho pesaban como pieles viejas. En algún punto, un goteo marcaba los segundos. Ethan cerró los ojos para escucharlo todo a la vez, el goteo, los pasos arrastrados, la respiración y fuera la manada. La manada no se alejaba. Se quedaba junto al perímetro cantando contra la tormenta. A kilómetros, en la carretera clausurada por la nieve, los rescatistas del condado revisaban mapas en la cabina de un vehículo atascado. Las radios acopladas lanzaban estática. El viento convertía cada palabra en polvo. Entonces, una voluntaria del equipo con el puño apoyado en la puerta inclinó la cabeza. «Escuchen», dijo. «¿Lo oyen?» Primero, nadie respondió. Luego, todos callaron a la vez. Un eco redondo insistente venía desde el norte, aullidos encadenados que se elevaban, caían, volvían a levantarse. No eran dispersos, llevaban patrón. La voluntaria, que había crecido en una granja al pie de las Bitterroot, conocía ese lenguaje mejor que cualquiera. «Eso no es territorio», dijo. «Es llamado». En la prisión, el hielo terminó por partir un conducto. Un chorro fino de agua, que un minuto antes había sido tibia, empezó a fumarse en el aire, a cristalizarse en el suelo como un velo. El bloque norte se convirtió en una trampa repleta de superficies resbaladizas. Ethan ayudó a un hombre a ponerse de pie. Los dos se mantuvieron pegados a la pared, guiándose por memoria. La salida de emergencia no cedía. Las palancas estaban duras.
El metal había contraído sus propios músculos. Otra vez el aullido, más cerca. Ethan casi sin voz silbó. El viento se lo arrancó de los labios, pero el bosque respondió igual. 3 largos, 2 cortos. La secuencia se clavó en la noche como señales de humo invisibles. Los rescatistas bajaron del vehículo y formaron una cadena sobre el hielo. Una bengala azul rasgó la nevada y pintó de cobalto los troncos de los pinos. Si los lobos están cantando así, hay algo que encontrar, dijo el jefe. La voluntaria alzó el micrófono de mano. Mantengan las luces bajas. Sigan el eco. No tenían GPS que valiera. Tenían oído. Y tenían a la manada. Ethan sintió el primer bloqueo en el pecho. No era miedo. Era un cansancio antiguo, el de quien ha detenido demasiadas veces un río con las manos. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra el muro y dejó que la vibración del aullido le atravesara la columna. Recordó el primer día en que Ghost respondió a su silbido. Recordó al cachorro liberado entre ramas, la mirada de la hembra alfa, el dibujo de huellas que la ventisca borraba cada amanecer. Recordó por fin que no estaba solo, ni lo había estado nunca. Una ráfaga empujó la nieve contra las rejas y la hizo crujir como papel. Ethan se levantó. Con los nudillos en carne viva, marcó el ritmo contra el metal. 3 golpes pausa, 3 golpes pausa. Desde el bosque la manada se ordenó. Primero Ghost, luego la hembra, luego los jóvenes. El coro subió de tonalidad, escaló por la ladera, encontró huecos entre las ráfagas. El sonido se convirtió en un faro. Los rescatistas se detuvieron al pie de una quebrada. Aquí se rompe el eco, dijo la voluntaria. Rebota a la derecha. Avanzaron bordeando el barranco, tanteando con picas el hielo que respiraba bajo sus botas. Cada 100 pasos apagaban las linternas. Dejaban que el bosque hablara. El bosque hablaba con voces de lobo. En el bloque norte, el agua helada ya les cubría los tobillos. El aire dolía al entrar. Un guardia forzó la puerta desde el otro lado con una palanca, pero el eje contraído por el frío resistía como si fuera piedra. Ethan apretó la mandíbula. Buscó en la oscuridad, encontró una vieja barra de sujeción. A la de 3, dijo. El guardia asintió, aunque no podía verlo. 1, 2, 3. El metal gritó. La puerta cedió 1 centímetro. Afuera un aullido cortó la noche como un cuchillo. Ethan sonrió sin querer. Siguen ahí, susurró. No nos sueltan. Entonces llegó la caída. Una placa de hielo del techo se desprendió y golpeó el pasillo con un estallido de vidrio. La corriente de aire barrió la escarcha como humo. El golpe retumbó hasta el patio. Los lobos callaron 1 segundo. Después, como si entendieran el apremio, retomaron el canto más alto más arriba hasta volverse una columna sonora que los rescatistas pudieron seguir a ciegas. La voluntaria levantó la mano. Silencio, ordenó. Todos apagaron las luces. Solo quedaron el viento y la música salvaje. A la izquierda dijo, están guiándonos hacia un punto fijo. Subieron por una rampa enterrada. Una vez arriba, la bengala encendida parcamente dibujó la silueta de un muro alto frío sin luz. Bloque norte, susurró el jefe. Golpeó la puerta con el mango del hacha. Del otro lado 3 golpes pausa. 3 golpes pausa. El jefe miró a la voluntaria. Es un código, sí, respondió ella. Y no es nuestro. Dentro, Ethan soltó una risa ronca que le arrancó una tos. Estamos aquí, gritó. La voz rebotó, volvió flaca, pero llegó. Afuera el hacha mordió el metal, 1, 2, 10 veces. La puerta respondió con un quejido profundo. Los lobos aullaban, sin descanso, sosteniendo el tiempo, manteniendo el hilo entre mundos. El último cerrojo se quebró con un sonido seco. La plancha se abrió en un ángulo negro. Un soplo de aire cortante entró como un relámpago. Las linternas buscaron cuerpos, manos, ojos. Encontraron a Ethan, de pie helado, hasta la médula pero firme como un tronco viejo que no se rinde. Aquí dijo, quedan 2 más. Los sacaron uno por uno, envolviéndolos en mantas térmicas que crepitaban como papel. El vapor salía de sus bocas en nubes espesas. Uno de los rescatistas miró hacia el bosque. Entre los pinos, 2 ojos dorados. No se movían, solo observaban. Sin esos lobos no habríamos llegado a tiempo, dijo el jefe sin grandilocuencia. Nadie lo discutió. El viento de pronto amainó, como si la misma noche satisfecha tomara aire por primera vez. Ethan, antes de subir a la camilla,
pidió un segundo. Se giró hacia el borde del bosque. No podía ver con claridad, pero sabía dónde estaba Ghost. Se llevó 2 dedos a los labios y lanzó un silbido breve. El bosque respondió con un aullido, solo largo, redondo, inmenso. Una despedida, una promesa, un puente que se mantenía incluso cuando los hombres volvían a prender las luces del mundo. La ambulancia cerró sus puertas. El sonido de sirena cortó el bosque en 2, pero los aullidos no se apagaron. Se alejaron acompasados, como si empujaran al vehículo por el camino enterrado. Dentro, con las manos envueltas en calor artificial, Ethan apretó el borde de la camilla. Sabía que el clímax no era escapar del frío ni vencer al metal, sino entender de una vez que la libertad puede encontrarte incluso cuando no puedes moverte. Solo hay que responder cuando te llama. Cuando el sol por fin asomó sobre las montañas, el bosque era una pintura de hielo y silencio. La tormenta había cesado, dejando tras de sí un paisaje de cristales rotos y ramas caídas. La prisión parecía dormida, cubierta por una capa blanca que borraba los muros y los caminos. Pero dentro, el aire olía a vida. Los rescatistas trabajaban sin descanso. Los generadores portátiles rugían, las radios volvían a emitir chasquidos eléctricos, y los primeros helicópteros se cernían sobre el valle. Desde el aire, los restos del bloque norte parecían diminutos como una grieta en medio de la nada. Ethan estaba envuelto en una manta térmica, sentado sobre la parte trasera de una ambulancia. Su rostro tenía ya el color del amanecer pálido, pero vivo. A su alrededor, el caos organizado del rescate seguía su curso: guardias heridos, personal, médico, camillas y órdenes gritadas entre radios. Pero él solo miraba al bosque. Buscaba movimiento, una sombra, un destello dorado. El jefe de rescate se acercó. «Tienes suerte de estar vivo, amigo». Ethan asintió sin responder. «¿Cómo supiste que estábamos cerca?», preguntó el hombre, limpiándose el sudor congelado de la frente. Ethan levantó la vista. «No fui yo», dijo. «Fueron ellos». El jefe frunció el ceño. «Ellos». Ethan giró la cabeza hacia la línea de árboles donde la nieve brillaba con el primer rayo de sol. «Los lobos». El hombre soltó una risa breve cansada y siguió su camino. Pero uno de los voluntarios se quedó a su lado. Era la misma mujer que había reconocido los aullidos durante la noche. «No está loco», dijo ella en voz baja. «Lo oí también». Ethan la miró. «¿Lo seguiste?» «Sí». Los aullidos tenían ritmo, como si supieran dónde ir. Durante los minutos siguientes, el silencio se instaló entre ellos. Solo el zumbido de los motores y el crujido del hielo rompían la quietud. Entonces, desde lo más profundo del bosque, se escuchó un último eco. Un aullido claro y firme. Todos los presentes levantaron la cabeza. Ethan cerró los ojos. Era Ghost. No necesitaba verlo. Sabía que era él. El sonido viajó por el aire helado, rebotando entre los pinos y los muros hasta morir suavemente en el valle. Era un canto distinto, no de advertencia ni de caza. Era un adiós. Uno de los guardias, todavía incrédulo, se persignó. Otro murmuró algo sobre supersticiones del norte. Ethan solo sonrió. Por primera vez en años, sonrió sin tristeza. El helicóptero de rescate encendió sus rotores. La enfermera ajustó las correas de la camilla. Mientras lo subían, Ethan vio cómo los árboles se convertían en puntos verdes y blancos, y el horizonte se abría como una herida luminosa. Pensó en todo lo que había dejado atrás: el frío, la culpa, las rejas, y en todo lo que aún lo unía a ese lugar: un eco, un pacto, una mirada dorada entre la nieve. Durante el vuelo, la voluntaria del equipo habló por radio con la base. «Los encontramos gracias a las coordenadas del sonido». «Confirmado». Al otro lado, una voz preguntó: «¿Qué señal rastrearon?». Ella vaciló un momento. Luego sonrió. «Los lobos», dijo. Los lobos cantaron por ellos. En el hospital del condado, los médicos diagnosticaron hipotermia leve y deshidratación. Nada que no pudiera curarse. Pero en los informes oficiales nadie mencionó la manada. El reporte decía, simplemente: equipo de rescate localizó reclusos atrapados gracias a una señal acústica natural amplificada por el terreno montañoso. Nadie habló más del tema, pero la historia corrió por los pueblos cercanos como un susurro entre leñadores y guardabosques, una manada de lobos que no se movió durante 3 días, aullando sin descanso hacia la prisión, como si supieran que alguien detrás de esos muros los estaba llamando.
Ethan fue dado de alta una semana después. Cuando salió del hospital, el aire olía diferente. No a desinfectante ni a hierro, sino a tierra y a resina. La nieve empezaba a derretirse. El mundo seguía. Y él por primera vez también. Pasaron los años. El mundo cambió de estación una y otra vez, y los recuerdos de la prisión se fueron borrando como huellas en la nieve. Ethan Reyes, el hombre que una vez habló con lobos, finalmente obtuvo su libertad condicional. El día que salió del penal no hubo cámaras ni abrazos, solo un portón oxidado abriéndose con un chirrido y un aire frío que olía a montaña. Ethan dio un paso afuera y sintió el suelo bajo sus botas por primera vez sin cadenas. No corrió, solo caminó despacio como si temiera despertar de un sueño. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir sin el sonido de puertas metálicas. En las noches, el silencio de su pequeño apartamento era tan denso que dolía. A veces abría la ventana y buscaba ese eco lejano, ese aullido que una vez lo acompañó en la oscuridad. Pero la ciudad no tenía ecos, solo sirenas motores y conversaciones que se perdían entre luces. Entonces decidió regresar, no a la prisión, sino al bosque, a aquel límite donde la naturaleza lo había escuchado por primera vez. Era invierno otra vez. Las Bitterroot estaban cubiertas de nieve, igual que la última vez que las vio. Ethan llevaba una mochila ligera, un termo de café y el cuaderno viejo donde había escrito sus notas de prisión. Había tachones, frases inconclusas, pero una seguía intacta. Cuando miras al lobo, ves lo que fuiste. Cuando él te mira, ve lo que podrías volver a ser. Al llegar al antiguo perímetro, ya no había torres de vigilancia ni cables eléctricos. La prisión había sido cerrada tras la tormenta y trasladada a otro condado. Solo quedaban ruinas cubiertas por la nieve y el sonido del viento cruzando los pasillos vacíos. Ethan se detuvo frente al muro norte, ahora derrumbado, y apoyó una mano sobre las piedras frías. Golpeó 3 veces suavemente como solía hacerlo. El bosque respondió con silencio, un silencio tan profundo que dolía. Esperó, nada. Entonces, cuando estaba por darse la vuelta, un aullido leve se alzó desde la colina. No era fuerte ni dominante, era un canto solitario viejo quebrado, pero lo reconoció. Era Ghost. Ethan sonrió, cerró los ojos y silbó. El viento devolvió su nota hacia el bosque. Otro aullido contestó más cerca, y luego de entre los árboles aparecieron 3 figuras, una hembra gris, un joven de pelaje oscuro, y detrás de ellos, Ghost caminaba despacio con el lomo erguido y la mirada fija. El tiempo había dejado su marca cicatrices nuevas, pelaje más claro, pero seguía siendo él. Ethan no se movió, no quería romper el momento. Ghost avanzó unos metros, se detuvo frente a la antigua alambrada y levantó la cabeza. Aulló una sola vez un sonido puro que pareció llenar todo el valle. Ethan bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. No necesitaban más. Ninguno de los dos. Ghost dio media vuelta y desapareció entre los pinos. Los otros lobos lo siguieron fundiéndose con la neblina. El eco de su canto quedó flotando un instante antes de ser tragado por el viento. Ethan se sentó sobre una roca y dejó que el silencio lo envolviera. Ya no había muros, ya no había culpa, solo la certeza de que a veces los lazos más profundos no se hacen con palabras, sino con sonidos que el alma reconoce. Sacó su cuaderno, lo abrió en la última página y escribió: «No prometí volver, prometí no regresar como prisionero». Miró hacia el bosque una vez más. El cielo comenzaba a teñirse de naranja con la luz del amanecer. Los pinos se mecían suavemente y por un segundo creyó escuchar un último eco, un suspiro, un recuerdo, o quizá un adiós. Pasaron los inviernos. El bosque se recuperó, los ríos volvieron a fluir y las huellas de la tormenta se convirtieron en parte del paisaje. Ethan Reyes no volvió a ser un prisionero. Su historia, sin embargo, siguió resonando en las montañas de Montana. Hoy vive en las afueras de Missoula en una pequeña cabaña junto al río. Desde su ventana puede ver las colinas donde se formaron nuevas manadas. Trabaja como voluntario en un santuario de fauna, Wolf Haven Northwest, un refugio donde los lobos heridos o rescatados de cautiverio encuentran una segunda oportunidad. Cada mañana, Ethan limpia los recintos, repara cercas y revisa las cámaras que registran el comportamiento de los animales. No es un científico ni un guardabosques, pero escucha con una atención que pocos tienen.
Los lobos no necesitan palabras, suele decir. Solo necesitan que alguien los escuche sin miedo. Los jóvenes visitantes llegan los fines de semana curiosos con cámaras y preguntas. Ethan los guía a través de los senderos y les enseña a observar sin invadir. Les cuenta su historia sin dramatismo, sin exageración. Habla del frío del encierro de la noche en que una manada cantó por un hombre perdido. Y cuando los niños le preguntan si realmente cree que los lobos sabían lo que hacían, él sonríe. No lo sé, responde. Pero cuando el mundo entero te da la espalda, a veces el bosque te escucha. Un día, mientras enseñaba a un grupo de estudiantes, un lobo gris joven se acercó al borde de su recinto. Tenía el pelaje oscuro y una cicatriz apenas visible sobre el hocico. Ethan se quedó quieto. El animal levantó la cabeza y lo miró directamente. Por un instante, el tiempo se detuvo. Los alumnos guardaron silencio. El lobo aulló una sola vez, un sonido limpio, puro. Ethan sintió que el aire se llenaba de algo antiguo, algo que venía de muy lejos. Después simplemente dijo: «Eso es lo que significa libertad». Aquella noche, sentado frente a la chimenea, abrió su cuaderno una vez más. Las páginas estaban gastadas, amarillentas, llenas de marcas y dibujos. En la última hoja escribió: «Ghost no era solo un lobo, era un recordatorio de que incluso lo salvaje puede tener compasión, y de que no hay redención sin escuchar primero al silencio». Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa. Fuera el viento soplaba entre los pinos. Entre las ráfagas creyó oír un eco, un aullido lejano familiar. No buscó confirmarlo. Algunas respuestas no se miran, se sienten. Mientras las llamas crepitaban la cámara, se aleja lentamente de la cabaña. El bosque se funde con la noche. Las estrellas comienzan a brillar sobre las montañas Bitterroot. Y una vez más, un aullido solitario corta el silencio. No de advertencia ni de miedo, sino de continuidad. La historia de Ethan y Ghost ya no pertenece a un hombre ni a un animal. Pertenece a todos los que alguna vez se sintieron perdidos y escucharon un eco que los llamó de vuelta a casa. A veces la libertad no llega cuando rompemos los muros que nos rodean. Llega cuando rompemos los que construimos dentro de nosotros. Ethan aprendió que incluso el espíritu más salvaje puede guiarnos hacia la redención. Que los lobos, con su lealtad silenciosa y su fuerza ancestral, no son criaturas de oscuridad, sino guardianes de equilibrio. Cada aullido en la noche es un recordatorio: la naturaleza no nos juzga, solo espera que escuchemos. Durante siglos, los humanos y los lobos compartieron caminos, territorios, presas, silencios. Y cuando esa relación se rompió, ambos perdimos algo esencial: la confianza. Pero cada historia como la de Ethan y Ghost nos recuerda que aún es posible reconstruir ese vínculo, no con miedo ni con dominio, sino con respeto. Quizá nunca sepamos si Ghost entendió realmente el código o si simplemente siguió su instinto. Pero en un mundo donde el ruido lo cubre todo, tal vez escuchar un eco, un aullido o una simple nota del viento ya sea suficiente para recordarnos quiénes somos. Si alguna vez te sientes perdido, busca el sonido del bosque. No para encontrar respuestas, sino para recordar que no estás solo. La naturaleza habla con paciencia, y a veces solo hace falta detenerse un momento y dejar que ella cante primero. Esta historia está dedicada a todos los que trabajan por proteger a los lobos grises de Norteamérica, a los voluntarios que restauran la confianza entre el hombre y la vida salvaje, y a quienes creen que la redención no es un milagro, sino una elección diaria. Esta historia está dedicada a todos los que trabajan por proteger a los lobos grises de Norteamérica, a los voluntarios que restauran la confianza entre el hombre y la vida salvaje, y a quienes creen que la redención no es un milagro, sino una elección diaria.